Bien, señores, yo me quejo mucho de mi amigo Danilo Severino, de que quizás los sábados es la agrupación junto con el sector veterinario de la AMPA los que más participación han tenido, pero nos hablan siempre de la categorización que es muy justa y que ningún gobierno se la ha llevado a cabo totalmente. Luego vino el problema de las cancelaciones, pero me quejo porque siempre hemos querido la historia de la AMPA, que está muy bien relacionada con la historia de los ministerios o de los ministros de Agricultura. En el año 1966, nosotros acabábamos de terminar la Revolución de Abril. Balaguer surge. Pero esa Revolución de Abril tuvo un tiempo, por lo menos 3 meses, que se estaba discutiendo los posibles presidentes provisionales y había 2 nombres que se mencionaban, García Godoy y Antonio Guzmán. Entonces yo preguntaba, ¿por qué Antonio Guzmán? Entonces, porque Antonio Guzmán era el ministro de Agricultura de Juan Bosch. Y eso hacía que en las negociaciones, colocando a Guzmán en esa posición, pues se buscaba a alguien conservador, ecuánime, que podía gobernar para los 2 bandos. Eso no se dio porque Estados Unidos quería un hombre más de ellos, como lo fue Héctor García Godoy. Viene el 66 y Bosch pierde las elecciones de Balaguer. Y Balaguer coloca en el Ministerio de Agricultura a alguien que prácticamente inicia el proceso que yo quisiera que el invitado nuestro, la AMPA y el amigo Ramón Santos se dedica un día a escribir un libro que diga de Fernando Álvarez Bogar a la fecha, porque para mí el licenciado Fernando Álvarez Bogar, que a los 25, 26 años fue ministro de Agricultura, luego fue al CEA, hay un personaje que parece que tenía la escuela en que graduó a todos los ministros, y los ministros de Agricultura siempre han sido unidos y nunca su afiliación política, que sean PLDistas, que sean reformistas, siempre estuvieron unidos por un profesor o un líder del sector agropecuario que fue Carlos Aquino González. Carlos Aquino, todo el mundo dice que es el santo patrón de los ministros de Agricultura, porque no importa quién haya dirigido el ministerio, pero lo que él le enseñó se puso en práctica. Con excepción de Villí Álvarez y Luis Toral, que lo colocó Balaguer en un momento raro, todos los ministros fueron amigos, incluyendo a Hipólito Mejía. Y muchos de ellos, creo que 3 o 4, fueron dirigentes de la AMPA, por eso digo que de la AMPA debe aparecer el libro. Nosotros tenemos hoy uno de esos líderes que del PLD pasó por la AMPA y terminó siendo ministro de Agricultura de Joaquín Balaguer. Se trata de nuestro amigo, el inmortal Tito Hernández. Digo inmortal porque tú lo ves y parece que él es hijo de Tito Hernández. Tito, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julito, por la invitación. Mira, de verdad que es un verdadero placer estar contigo, con Fife, con Michelle y con los amigos en este momento de tu vida, porque tú dices siempre, destaca que tiene 36 años el programa, y llegar a 36 años siendo el líder, como tú eres ahora mismo, de los medios de comunicación. Eso te lo digo de corazón y con sinceridad. Quizás a alguna gente no le gusta que yo te lo diga. No importa. Pero es la verdad. O sea, y en este momento de redes sociales,
donde las redes sociales son tan preeminentes, que la gente se fije en la televisión, en un programa diario, a escuchar fundamentalmente tus comentarios, más que las entrevistas, los comentarios, que como te lo han dicho mucha gente, yo también me sumo a ellos, tienen mucho contenido de inteligencia. Pero estos y de comentarios, experiencia. Tito, son producto de experiencia de haber hablado con ustedes. Es decir, nosotros somos repetidores de cosas que hemos aprendido en el camino. Mira ahora que tenía mucho que no estaba y yo le pregunto a Fifi, ¿y en qué está Tito? Y está tranquilo. ¿Es aliado o no es aliado del gobierno? No sé. Tito, ¿él es aliado del Claro que RM? sí, claro que sí, claro que sí. Yo me siento identificado con Luis, me siento identificado con ¿Tienes el posiciones gobierno. en este gobierno? No tengo posiciones. Ni en el asesoría gobierno, si quiere. ni asesoría siquiera. Bien. Pero sí me siento identificado y, por decirlo así, comprometido. Lo que no quiere decir que tú estés de acuerdo con todo lo que pase y que reproduzca todo lo que ocurre. Sin embargo, hay 3 ministros que han desempeñado el cargo, que tienen una condición. Nosotros los que no tenemos oficio nos ponemos a observarlo a ustedes. Ustedes han sido profesionales de la agropecuaria. Entonces teníamos un Ángel que era arrocero, el que le siguió que hacía los totones de Frito Lay, ¿cómo se llama? Omar Benítez. Omar Benítez. Sí. Y ahora tenemos un platanero. El hecho de tener experiencia en áreas de producción es positivo. Tiene que serlo. Ahora, yo quiero comentarte algo que va en la línea de la introducción que tú señalabas. Y quizás yo no debería decirlo, pero es la verdad. Dilo, hombre. Han habido 3 casos nada más en el sector agropecuario que han sido presidente de la AMPA y ministro de Agricultura, que han sido Carlos Aquino González, que fue el fundador, Hipólito Mejía y tú y Tito Hernández. Pero solamente hay 2 casos, solamente hay 2 casos que han sido presidente de la AMPA, o sea, un solo caso que ha sido presidente de la AMPA, secretario de Agricultura y director de la Reforma Agraria, que soy yo. Después no hay más nadie. También. Más nadie. Y yo me encuentro en un grupo honrado y selectivo en el que está Carlos Aquino, como tú dices, que es considerado como el padre de los... Y está Hipólito y estoy yo. Después no hay más nadie. Y digamos que hayan sido presidente de la AMPA, secretario de Agricultura, director del IAD, diputado y senador. Un solo. En esta misma línea, Tito, yo siempre he tenido la interrogante de si tuvimos un presidente agrónomo, si ustedes los agrónomos se sintieron, y no quiero juzgar el gobierno de Hipólito, después que seas presidente y seas presidente de todos los dominicanos, tú no puedes hacer un gobierno de tu clase. Es decir, Luis no puede ser académico universitario porque tiene una universidad. No puede ser empresario porque tiene una fábrica de cemento. Tiene que ser un presidente de todos. ¿Ustedes se sentían con Hipólito que él gobernaba para el sector agropecuario o dejó de lado un poco el sector agropecuario? Claro que lo dejó de lado, claro que lo dejó de lado. Y tiene que ser así, por eso que tú estás señalando, porque tú no vas al poder a servirle al sector que tú representas. Y tú vas al poder a servir al país. Cuando tú fuiste ministro de Agricultura o director del IAD, ¿tú tuviste después alguna dificultad con los que eran directivos de la AMPA que tú habías dirigido? No, durante. Yo te cuento lo que pasa, que yo tuve la suerte de que el que fue presidente de la AMPA, cuando yo fui secretario, éramos como hermanos, más que Severino y yo, que era Sebastino. Sebastino Brito. Sí. Y Sebastino y yo comenzamos juntos como profesionales y como dirigentes. Y tú fuiste compañero de Kilvio y de... Claro, Kilvio fue jefe mío. Pero lo que te quiero contar de Sebastino, hubo un momento que me hacía tanta vuelta y tanto piquete, que yo cogí la llave del despacho y mandé a sacar una copia.
¿Se la mandaste a quién? Y se la di a él personal. Digo, mira, Ven, tú vienes y te sientas ahí conmigo y hacemos todo lo que tú quieres que hagamos. Pero yo te voy a dar este dato. A Severino, que está aquí presente, que fue presidente de la AMPA, yo le ofrecí ser director de nómina, porque el principal problema que tenían los agrónomos en esa época era que no estaban nombrados, que no aparecían las tarjetas para nombrarlos. Y era una permanente queja. Y no había manera de resolver eso en agricultura, por la politiquería. Y yo le dije a Severino, te ofrezco que sea director de nómina, porque tú resuelves ese problema tú mismo. Pero en ese tiempo yo confronté la dificultad de que al haber salido del PLD, y los amigos míos eran todos PLDistas, ninguno quiso ir al gobierno. Yo quiero que tú me juzgues esto que te voy a decir, Sí. si yo estoy correcto o no. Yo te veo a ti como miembro de 3 clanes. Aquí hay 3 clanes que tú perteneces. Uno, exministro de Agricultura, que viene de la AMPA. 2, expresidente de la AMPA. Y después un grupo de ciudadanos nacidos en San Cristóbal, que no importa el partido, siempre trabajan, pelean en pareja. Tú perteneces a otros 3 clanes. Claro. No, lo que pasa es que... Sí, porque los sancristobalenses siempre actúan y nunca son enemigos ni tienen problemas. Y hay niveles de amistad primario y de familiaridad. Exacto. Tú coges, por ejemplo, a Nelson Guillén, Nelson y yo somos amigos. amigo y tuyo, amigos de infancia, y amigos de ex compañero de lucha. Claro que sí, claro que sí. Y somos amigos ahora todavía. Porque la política es una fase de la vida del ser humano, no es la vida del ser humano. Pero los ministros de Agricultura también tienen como un común denominador que nunca se critican mutuamente. Búscalo Lo que pasa es que históricamente. hay una, como tú decías ahorita, Solución de continuidad. hay una línea sucesoral, digamos así. Hay un cordón umbilical. Yo lo veo en Aquino, pero a lo mejor es Fernando Álvarez. José Cuello dijo aquí de que del 66 Fernando Álvarez ha sido el ministro de todos de Agricultura todo el tiempo. No, y Fernando fue un gran ministro. No, pero dice que también los otros. Claro, Fernando fue un gran ministro y fue un gran director del SEA también. O sea, Fernando. Y mira, cuando tú mencionas a Fernando, un poco guardando la diferencia, Fernando, Víctor Gómez Berger, yo no pertenezco a ese grupo, pero mi presencia en el reformismo se da por esa visión de Balaguer, de darle una participación a la juventud, porque cuando tú hablas de Fernando, no hablas del Fernando de ahora, sino de 25 años, que fue el ministro de Agricultura más joven de la historia. Después de Fernando, el Pero segundo... tú no llegas por Fernando, tú llegas por Bretón. No, ¿verdad? yo llego, Por Bretón. claro, con el grupo Y de... por el señor aquí. De Pedro, de Amézquita, de Nicolás. Yo llegué con él. Yo recuerdo, Julito, cuando salíamos, yo estaba en el día de ella, salíamos a Amézquita, Pedro, Nicolás y yo a recorrer el país, con los agrónomos y con los productores. Y Nicolás siempre decía algo en la jipeta cuando veníamos juntos. Cada vez que salíamos de una reunión decía Nicolás, señor, a mí no me gustan estos encuentros. ¿De Concepción? Nicolás Concepción, que era el ministro. A propósito, Nicolás Concepción y un señor Norberto Quesada, ¿de dónde surgen? Nicolás era viceministro de Agricultura, viceministro administrativo. Y yo creo que tú sepas algo, Nicolás fue uno de los mejores ministros, para que tú sepas. Y de Nicolás aprendí yo algo que ojalá que los demás ministros lo hayan puesto en práctica o lo pongan en práctica. Nicolás fue muy puntual en la producción agropecuaria. ¿Qué quiere decir eso? Que Nicolás, por ejemplo, identificó que la preparación de tierra y los servicios de apoyo a los productores eran fundamentales. Y Nicolás, yo recuerdo que voy porque yo lo tenía de referencia cuando era ministro, de que ahora mismo se está preparando 1 millón de hectáreas de tierra gratis a los productores. Pues Nicolás tenía eso a nivel de 2 millones, 2.300.000, 2 millones y medio. Y yo siempre recuerdo que cuando yo llegué a Agricultura, yo decía, tenemos que superar a Nicolás Concepción. En preparar 2 millones, 2 millones y medio. Esa cifra jamás se ha superado, Julito, ni se ha alcanzado. ¿Y el Quesada de dónde surge?
No, el Quesada viene Eso es otra cosa. del grupo De Santiago. De Santiago, de la gente de Ucamaima. Sí. Claro que sí, claro que sí. Mira una cosa. Pero son muy diferentes Nicolás y Quesada. Para que Muy tú bien. sepas. Hay un tema que tú también puedes manejar y es que yo no sé si fue que la reforma se pasmó o que cogió otro camino. Tuviste en el IAD. El IAD es casi, cada vez que viene Severino, dice, está todo solucionado menos el problema de los agrónomos del IAD. El IAD ha llenado su papel aquí, no solamente con la titulación, sino con la producción nacional. En parte sí, porque, por ejemplo, el principal producto agrícola, que es el arroz, El arroz. el IAD produce casi el 50%. El IAD obviamente tiene mucha tarea por delante que cumplir, pero la fundamental para la que fue creado, que fue para recuperar tierras del Estado y tierra bajo regadío y distribuírsela a los pequeños productores, claro. Hay más de 120,000 ¿Cómo se pequeños y medianos ¿Cómo productores se agrícolas. nutre el IAD de tierra? ¿Son tierras del CEA, tierras de bienes nacionales, tierras confiscadas? ¿De dónde? Ahora mismo son del CEA, pero eran tierras antes. Cuando yo estuve en el IAD, yo capté más de 1 millón de hectáreas de tierra que eran del Estado. Y de la ley de cuota aparte, que son leyes de... en virtud de la ley de cuota aparte. No, de cuota aparte muy poca. Porque recuérdate que la Se cuota captó aparte de una vez. fue la ley que más aplicó Balaguer, Sí. por la que la gente se mataba. Sí, pero defendiste la función de Concepción, el trabajo que él hizo. Se dijo que el Partido Comunista Dominicano apoyó las leyes agrarias. Tú cuando eso no estaba muy activo. Claro, claro que sí. Y yo quiero preguntarte, así como dijiste de Concepción, ¿quién ha sido el director del IAD que tú entiendes que ha llenado más el papel para lo que fue creado eso? Fuera Mira, de ti. no. Yo te voy a decir algo, porque tú me estás dando una oportunidad de decir cosas que yo nunca había dicho. Tú trajiste los otros días aquí a Adriano, que publicó un libro recientemente sobre el sector agropecuario. La reforma agraria tuvo una época de oro, que fue cuando Balaguer la creó en el 72, 75, 76. El IAD captó 3.2 millones de hectáreas de tierra en ese momento. La única vez en la vida, después de esa etapa de oro, que el IAD captó 2 millones de hectáreas de tierra fue en la gestión mía. La única vez en la vida. Que eso provocó, y si tú me lo permites, yo puedo señalar aquí una historia, que a mí se intentara matarme a mí, siendo director del IAD, donde se produce la gran química, Michelle, entre Balaguer y yo, es por un hecho que se produjo, que nunca salió a la opinión pública, un sábado como hoy, que yo me veo obligado, me llama Peri Pérez, que era ministro de la presidencia, me dice, hay consejo de gobierno el sábado, y usted que va a exponer. Cuando yo voy y expongo, yo termino la exposición y le digo al presidente Balaguer en público, yo quiero hacer una denuncia aquí frente a usted. Gente que está sentada aquí, en este Consejo de Gobierno, el martes pasado, en la Hacienda Estrella, a las 10 de la noche se reunió para atentar contra mi vida. ¿Por qué? Porque entiende que yo le he quitado tierra a ellos. Y ahí fue que yo me enteré, Julito, de que yo a Bochán Javier, que en paz descanse, yo le había quitado 5,000 tareas de tierra. En Nagua. En Nagua. Y a un paquete de generales yo le quité miles de hectáreas de tierra. ¿Cuándo comienza ese amorío entre Balaguer y yo de verdad? En esa reunión. Sí, pero Balaguer era loco con usted. En ese momento, ¿sabes por qué, Michelle? Porque Balaguer dio 3 golpes en la mesa. Y te apoyó. Y dijo que el que atentaba contra mi vida, atentaba contra la vida de él. Y que lo que yo estaba haciendo en la reforma agraria contaba con su apoyo. Pero yo le quité tierra aquí a Villegas y a todo el que llega. Sí. El tema es que se tomaron, para mí que tengo 30 y pico de años en esto, tengo
evaluado el IAD con algunos problemas. Primero, para mí, son las tierras del Instituto Agrario que se hicieron urbanas y que nadie tuvo la culpa. Claro, Aras claro. nacionales, etcétera. Urbana y turística. Sí, esa es una. La otra es asignación de tierras a gente que no eran agricultores. Y después, adquisición de gente que le compraron a los que tenían posesiones. Esos son los tres principales problemas. Ya no lo son, Julito. Lo fueron en un momento, pero ya no lo son. ¿Por qué? Porque el crecimiento urbano y turístico del país ha ocupado terreno que no tiene proceso de reversión eso. ¿Cómo tú reviertes la tierra donde está la zona turística de Higüey? Está desarrollada toda en tierras de reforma agraria. ¿Tú vas a revertir ese proceso? Uno. Dos. Casos como San Cristóbal, Pero por ejemplo. la Bahía de las Águilas. No, pero son cosas diferentes. Bueno, Bahía de las Águilas igual. Sí. Pero Bahía de las Águilas se forzó un asentamiento que no existía. Sí, yo sé, sí. Esa es la realidad. Y en el caso urbano, por ejemplo, la mitad de San Cristóbal está en reforma agraria. Y la mitad de la mayoría de los pueblos de este Porque país. Hacienda Fundación pasó a la Claro reforma que agraria. sí. ¿Y Palenque? Por ejemplo, ¿Y La Palenque? joya de Palenque también. Sí, Claro. Palenque, a la orilla de la playa. Nosotros entregamos el título, AC01 es Bonao, Juma Bonao. Pero el AC02, el AC03, el AC04, asentamiento campesino, el AC05 es de San Cristóbal. Sí, pero nosotros teníamos dos ejemplos. Primero, Muerto Trujillo, Consejo de Estado, la Alianza para el Progreso financia, ¿cómo se llama el arroz de Bonao? ¿Jima o Juma? Juma. 50 tareas con una casita. Eso es histórico. Eso fue lo primero. Con el Consejo de Estado, calientico, todo, le quitaron las cosas. Segundo, que eso yo no lo entiendo. El tema de la presencia de grandes terratenientes con tierras del IAD. Yo recuerdo que aquí, hasta un mes antes de morirse, tuvo Polín, el de La Vega, del arroz. Claro. Y Eso de los parceleros. pero ese era productor de arroz. Pero el líder de parceleros. Sí, pero era parcelero y esa gente, como tú dijiste, el arroz llenó su cometido. Claro que sí, Algunos otros cultivos en manos de terratenientes llenaron su cometido. Bueno, por ejemplo, el guineo. Tú dijiste Villegas y tú el No, que llega. El guineo. Yo digo Villegas y tú. Yo pensaba que tú ibas a decir Villeda en Asua. Los Villela, no, yo te puedo contar esa historia. Quien le ejecuta a los Villela soy yo. Ajá, Finca 6. Cuando yo era presidente de la AMPA, de la gente que yo más apoyo recibí en el sector privado, fue de los Fersán, que era Luis Villella, uno de los hijos de Fernando Villella, el encargado de comercio. Para mí lo más grande del mundo fue llegar al IAD y encontrarme que el primer caso era quitarle la tierra a la gente que más me había ayudado a mí en la AMPA. Ay, Dios. Cuando me mandan de Fersán a Elena Villella, que cuando eso era una muchacha flaca. Elenita. Sí. Elenita. Y yo entendía perfectamente que yo no me entendía con ella. Y yo le decía, pues, ¿por qué no me mandan a Luis? Entonces, efectivamente, ellos mandaron a Luis. Cuando yo le comento a Balaguer, que es importante señalar esto, Balaguer se asombra y me dice, y todavía eso no se ha ejecutado. Y digo, óyeme. Entonces me reúno con Luis y le digo, mira, el presidente quiere esa tierra. No hay vuelta atrás. Y yo estoy obligado a aplicarlo. ¿Y qué me dice? Nosotros no la entregamos. Digo, bueno, sí, usted tiene que entregarla. Y tiene que entender que el presidente lo que es político. El presidente no es comerciante. Y él quiere esa tierra para la reforma agraria. Propónganle ustedes al presidente una alternativa que compense la pérdida de la tierra. ¿Saben cuál fue la alternativa? La entrega de los terrenos del puerto de Jaina, donde está Fersán. Eso lo hizo Tito Hernández. Para facilitar la entrega de Finca 6, que eran unas 6.000, 7.000 tareas que estaban en manos de los Fersán. Pero a mí me tocó quitarle tierra a grandes turpenes en este país. O sea, que fue una situación de la que yo no me va a la gloria, pero obviamente la viuda Buc, que fue un caso que salió
Eso fue en Puerto Plata, ¿verdad? En Río San Juan, en En Río San CNN. Juan. Salió en CNN, salió en Univisión. Y esa noche me llama Pedro y me dice que si yo no había visto CNN, yo creo que no veo televisión. Dice que acaban de herir 10 parceleros en Río San Juan. Yo fui de madrugada a Río San Juan. Julito, más de 800 campesinos invadiendo esa finca. Con palos, machete, cuchillo y todo. Esa gente son tantas cosas, Tito. Esa gente que trajo Trujillo de abajo, va del Piñal, a San Juan, a Vallejuelo. Los ¿Esa japoneses. gente estaban adscritos al IAD o eso era un mundo aparte? No, estaban en el IAD. Los japoneses, por ejemplo, recibían mucho apoyo del IAD. Y Era de Jabón. No, los japoneses estaban en Constanza Constanza. también y estaban en Palenque. En Palenque había una colonia. Había una colonia. Claro, claro que sí. Pero en Nagua había una, ¿verdad? En Nagua, no recuerdo que en Nagua. Baoba del Piñal. Bueno, sí, en Nagua sí. Y en San Juan estaba Vallejuelo. Claro. Pero déjame decirte. El otro día nombró Luis Abinader a un coronel Matsunaga, ese de la gente de Jabón. De Jabón, Sí. claro. Sí. Este era parcelero allá de Sí, alguna sí, parte. sí. Hijo de uno de ellos, ¿no era así? Sí, Cuando- exacto. De Cuando, Mamoro Mazunara. Mamoro, sí. cuando Tito resolvió un problema, creo que en Puerto Plata o en Río San Juan, no sé si se trataba la señora esa, se creó un precedente que ayudó mucho a la tranquilidad del IAD, que la gente aquí habían bandas organizadas de invasores. Claro. Entonces, como Tito venía del sector popular, izquierdoso y PLDista, la gente suponía, no, ahora este es el hombre de nosotros, con este que nosotros vamos a guisar. Pero entonces eso asentó un precedente importante en la tranquilidad. Ellos Porque ocuparon. Oye, hay un caso, perdón, Sí. Tito, que una persona muy amigo suyo vino aquí a hablar de eso. Y no hay cosa que le falte el respeto más a una propiedad que el IAD le diga, vayan, mídanla. Ay, ay. Desde que llegó el primer agrimensor y vieron un aparato que se parecen a la cámara, sí, pero Sí. que lo miran. Sí, el así, tránsito. es difícil que se salve eso. Que vayan Aunque sea su tierra, con su título a nombre de él. Se llama Juan Pérez y el título dice Juan Pérez. Se meten ahí adentro, entonces son padres de familia y se convierten en un problema La social. titulación fue justa, ¿eh? Claro. Fue justa. Y, Todo a su tiempo. ha sido positiva, pero tiene que seguir. Yo estaba viendo las estadísticas. Se están titulando tierras muy chiquitas, 5 tareas, 10 tareas. O sea, Solares. en el último informe que da. La misma tierra urbana que usted está haciendo referencia, Claro, son la mayoría. Pero oye este dato, No, Michelle. de campo. Danilo Medina, el año último de él, titularon 20,000, sacaron 20,000 títulos. En un año. En un año. ¿Cuántas tareas? 100,000 tareas. Promedio 5 tareas. Eso no es reforma agraria. Yo no sé qué explique. Titularon 56,000, o sea, sacaron 56,000 títulos. ¿Para cuánto? 200,000, 300,000 tareas. Eso es insuficiente. Ingeniero, En la casa. una El pregunta solar de ahora la que usted casa. está aquí. El solar de la casa. La mayoría son así. Ayer me llama la atención que me reúno con una persona que su negocio es vender comida empresarial. Y digo yo, señores, pero todo es complejo en la vida. Y me está haciendo un análisis y le digo yo, ¿cómo está la venta de la comida? Y me dice, ¿subiste los precios? Dice, sí, le tuve que subir 25 pesos. Digo yo, bueno. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, pero imagínate, yo pongo pollo todos los días. O pollo o res, ¿verdad? Pero cuando es pollo, que es la carne que más se vende, dice, yo nada más compro los 2 muslos pegados. ¿Y a cómo tú estás comprando la libra? Dice, bueno, 65, 70. No es verdad que nosotros compramos dice, pero cuando es con el hueso, esa pieza que un servicio de comida lleva 2, dice, de los 100 y pico de pesos que tú estás vendiendo un plato de comida para empleados, o sea, diario, tiene un componente, dice, con el hueso se promedia lo que va a un servicio a 3/4 de libra. O sea, con el hueso, un mulo ancho con el corto son 3/4 de libra. O sea que yo tengo 60 pesos solo con el mulo crudo, la parte de la carne cruda, que es
40% de lo que vendo en 100 y pico de pesos el plato de comida. Me dice, pero lo grande no, pero está apareciendo. Dice, tú no puedes llamar a la gente de la agropecuaria a ver si me consiguen los mulos de aquí. No hay precio, ¿qué tú quieres? Precio, intercambio. Hasta le pregunto, dice, no, yo lo que quiero es que sean de los pollos dominicanos. Porque ahora me están trayendo unos pollos importados, que son unos buenísimos, unos mulos. Pero los dos mulos tienen 1 libra. Los dos mulos pues son unos pencos de pollo. Digo, todo es malo y el problema de los precios es complejo. Sí, yo te si usted evalúa eso, de lo que se está haciendo, el problema de los pollos, las cosas, el tema del aumento, el incremento de los precios, ¿cómo usted ve en este momento que se está manejando eso en el país? Para corroborar lo que tú vas a contestar, quiero decirle a Michelle que los chinos que tienen picapollo descubrieron la fórmula. Ellos no venden libras, ellos venden piezas. Claro. Entonces ellos se buscaron que el mulo ese pese menos, es decir, el pollo más chiquito. Y te venden Ellos 3 compran pollo, piezas, pero pero no es lo mismo 3 piezas en Kentucky que 3 piezas en un picapollo chino. Lo que pasa es que cuando hay crisis no hay pollo pequeño. Exacto, el asunto. No. Yo tengo una cosa, termina con Dígame, eso. dígame, Y de No, qué te lo- voy a decir, pero ¿cómo? mira, para que tú tengas una idea, es un tema casi baladí, en el sentido de que es transitorio. Porque aquí se consumen 600,000 pollos diarios. Lo que las autoridades trajeron fue 1 millón de pollos. Ese ha sido dichoso que encontró esos mulos. Porque esos pollos... No, son- lo que te he quillado que encontré. no, lo que te quiero decir Porque esos quiere pollos- seguir dando 2 muslos de esos lo que pollos más gustan que aquí. se trajeron A una hace rato comida que se popular. comieron ya. Está bien. Tito, mira. Son 600,000 pollos diarios que te comen. Tito, mira, cabe ahí lo que te voy a preguntar. Ahí está la AMPA, que viene después de ustedes. La AMPA tiene 2 sectores, el agropecuario y el agro y el pecuario, que son los veterinarios. Yo te quiero preguntar algo, pero no sea muy condescendiente. La AMPA, fuera de pedir aumento y categorización, ha llenado su papel aquí como una institución que ustedes mismos, la catalogó. No, esos son unos chulos de motorcitos que andan viendo muchachitas. Espérate. Y en el caso de ahora que tenemos fiebre porcina, quien debe dirigir eso es ganadería. No es así. La AMPA ha cumplido su papel y se ha ganado el respeto. Es que se parecen un poquito yo me con Ariel mira, Suero. yo me siento muy mal, te voy a decir la verdad. Cuando yo veo a ministros cancelando a agrónomos. ¿Sabe por qué? Porque la AMPA en 50 años de historia se ha ganado el respeto de la sociedad dominicana y del sector agropecuario. Entonces, aquí a los médicos se respeta a los maestros. Tienen que darle el mismo respeto a los agrónomos. No pueden cancelarse un solo agrónomo. Digo, porque no me guste, porque era del PLD. Yo, Julito, en el IAD cancelé 2 agrónomos y los repuse. Y en agricultura no cancelé a ningún agrónomo nunca. Los agrónomos tienen que ser vistos como santos y sagrados, como se ven los médicos, como se ven los maestros. Han cancelado médicos, han cancelado maestros. ¿Y por qué hay que cancelar agrónomos? Porque estaban llenando funciones que no eran de No, agronomía. eso es mentira. Según vino y eso es dijo mentira. Faña Te voy a aquí dar un antes de dato, caer te voy a dar preso. un dato, te voy a dar un dato. La nómina de agricultura ha aumentado de julio del 2020 a agosto de este año en 15 millones de pesos. De 180 a 195 millones. Tiene 300 empleados menos. Hay más de 50 agrónomos cancelados. ¿Qué justificación financiera, política, social, profesional tienes que cancelar agrónomos? Si tú estás gastando más en salario, si estás empleando menos gente, y sobre todo en un momento de crisis como la que vive el país como consecuencia del coronavirus, en la que tú estás rescatando todos los sectores. Quienes rescatan el sector agropecuario son los profesionales agropecuarios. Como quienes salvan la salud del país son los médicos. Como quienes salvan la educación del país son los maestros. El que no vea eso así está perdido. Y Limber está perdido. Entonces tú entiendes que de la mejor buena fe tú le estás criticando eso a tu gobierno. Claro que sí. Y yo llamo al presidente a que rectifique esa situación.
Y digo más incluso, al propio Hipólito, que cuando fue presidente, se culpó al hijo Jaque, que era el ministro, de las cancelaciones. Y quien recomienda al Limber es Hipólito. Entonces no puede permitir que en el sector agropecuario se reedita las cancelaciones y decir, eso es el Limber, eso era Eligio. No, hay una cuota de responsabilidad de él. Y él tiene que asumirla. Entonces, esas cancelaciones del sector agropecuario no tienen justificación, ni política, ni económica, ni profesional, ni de ningún tipo. Y esa cancelación, entonces, tiene que echarse todo para atrás. Mira lo que te guardé. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, quizás eso que estoy diciendo ahora, nadie se lo había dicho a Hipólito, hay que decírselo. O sea, no puede permitir que, si cuando él fue ministro, él no canceló a nadie. Cuando fue presidente se cancelan 300. Y ahora se cancelan igual número de profesionales. Eso fue cuando las cancelaciones del Eligio, ¿eh? Claro que sí, claro. Que se culpe Eligio, pero hay más responsables. Entonces, ese elemento... ¿Y qué motivo que alegó él? Los mismos cambios de gobierno, que eran del PLD y ahora... pero yo lo que quiero decir, o sea, el sector agropecuario, cuando tú me preguntas a la AMPA, si se ha ganado el respeto, claro que sí. Y tú vas a decir algo, por ejemplo, Jorge Blanco fue el que más canceló, 400 agrónomos, que fue aquella vez cuando México Ángeles, cuando Ángeles claro, Suárez. El Congreso no Ángeles fue, Suárez. se fueron al Congreso. Óyeme, y... No, era Marte. No, era Ángeles Suárez. Ángeles Suárez. Y Carlos Federico Cruz Domínguez. Óyeme, y Jorge Blanco tuvo un domingo en la noche que anunciarle al país la introducción de la ley 304, que era la que satisfacía el aumento salarial fundamentalmente de los agrónomos. Fue cuando se estableció el ITEVI a los bares, restaurantes, hoteles y moteles. Fue Jorge Blanco, producto de la lucha de los agrónomos. Entonces yo quiero decir aquí, ojalá que el presidente Luis lo vea, y que el propio Hipólito, la AMPA se ha ganado, y no la AMPA, los profesionales agropecuarios, se han ganado el respeto en este país, históricamente, no ahora. Entonces, como no se toca a los médicos, como no se toca los maestros, no se deben tocar los agrónomos, no importa el partido del diablo que sea. Y déjame decirte algo, si yo... Esto no es una posición de defensa PLD. Si yo fuera gobierno, estuvieran todos los PLDistas presos. No se trata de PLD ni de no PLD. Se trata de profesionales agropecuarios. Y ese error tiene que enmendarse y corregirse. Por eso, yo quiero ser enfático y categórico en eso. Bien, comida. Yo leí a veces cuando... decían que la única noticia que salía de la Unión Soviética era cuando el ministro de Agricultura no producía el trigo que se necesitaba, tenía que renunciar voluntariamente. Es una función de agricultura el encargarse de que el país sea autosuficiente. Claro, la seguridad alimentaria la garantiza agricultura, porque agricultura es la que promueve la producción agropecuaria. Y si tenemos la tierra suficiente, ¿por qué no somos autosuficientes? Porque hay un producto que a mí quizás tú me aclares. ¿Por qué nosotros tenemos que traer maíz? Porque está bien el trigo, que necesita otro clima, pero maíz, ¿por qué si aquí solamente sembrando la Isabel entera se puede dar maíz al país entero? ¿No es así? No. ¿Qué Aquí piensa eso? Aquí no hay maíz para eso. Se sembraba maíz en San Juan, maíz En Isabela. En Puerto Moca, Plata. en todas partes. Aquí se produce 1 millón de quintales. ¿Cuánto necesitamos? Se producen 13 millones de quintales de maíz. Pero aquí se consume mucho más de ahí. Aquí todo el maíz prácticamente que se consume aquí. Porque toda la agricultura lo que consume es maíz, ¿verdad? Sí, porque Claro. antes no habían granjas. Antes no habían granjas. Pero déjame No hace tanto que no habían granjas. La carne de pollo que se comía era la que uno criaba en los patios. Claro. Pero aquí, déjame decirte algo, Lito, en términos de producción agrícola,
Aquí somos bastante autosuficientes. El arroz somos autosuficientes. En el pollo, Julito, somos autosuficientes un 95%, 97%. En huevo, en carne de res, en carne de cerdo, el que menos autosuficientes somos, y apenas importamos un 30%. Pero en habichuela, en ajo, en ajo no, pero en habichuela, en guandules, en víver, en plátano, en yuca, somos bastante autosuficientes. Bien, fuera de que no cancele agrónomos, si no cancelan médicos ni maestros, ¿qué otro consejo tú le das con la experiencia que tú tienes a Luis Abinader? Aumentar el financiamiento. Aumentar El financiamiento agropecuario. al campo, ¿eh? Claro que sí. Con el Banco Agrícola. Es el gran telón de Aquiles de la agricultura dominicana. Los cuartos. Los cuartos. O sea, Luis destinó, y fue correcto, 5.000 millones para tasa cero. 7 lo subieron. No, porque es que se recicla. Fifi sabe más que yo de eso. Si tú le das 10.000 millones de pesos al Banco Agrícola, esos 10.000 son 15 o 20 al año, dependiendo, porque hay productos que tú lo... habichuela de 3 meses. Claro. Y vuelven para atrás. Y vuelven para atrás. Entonces, pero yo hubiera sido Luis y le meto 10 o 15.000 millones al sector agropecuario. Y no es que le están Era muy pidiendo fuerte la mucha situación. garantía a los obreros, a los agricultores. La banca no cree en el sector agropecuario. No. No, que, pues, Tiene primero, que ser el gobierno. porque es un sector inseguro. Un sector inseguro, te he puesto al cambio climático. Pero Agrodosa es para eso. Pero la agrodosa es insuficiente, es insignificante. El papel de agrodosa es insignificante en el campo. Cuando a ti te hablan de que aquí hay 300.000 productores agropecuarios y agrodosa te cubre 4.000, 5.000, 6.000, estamos hablando Cuando de yo oigo nada. a Tito Hernández, me convenzo de por qué los presidentes, todos, deciden optar por una reelección. Porque la experiencia no se improvisa. Él te habla a ti con una serie de cosas que tuvo que aprender Limber y que todavía no ha terminado. Por el hecho de producir mucho plátano en Villa Tapia, no le da los conocimientos. Tito tiene demasiado años en esto. Y yo le pregunto, ¿y es que aquí no se planeó nada antes de ganar? En el sector agropecuario no se ve mucha planificación. En el Yo le voy a sector decir- agropecuario no se ve mucha coordinación. En el sector agropecuario hay carencia de liderazgo. En el sector agropecuario, eso mismo de los gremios es un conflicto permanente e innecesario. El tema de los precios. Oye, tú señalabas ahorita los precios, Michelle. Y yo te decía de la importación de pollo porque es real. Ahora bien, los precios, el aumento de los precios tiene una razón fundamental como consecuencia de la pandemia. Y aquí se ha hablado bastante de los commodities, del transporte marítimo y todo. Pero también hay una razón local. También hay una razón local. Se necesita de trabajar más en equipo en el sector agropecuario. Se necesita copiar las experiencias de otros en el sector agropecuario. El sector agropecuario luce cerrado en este momento. Es un sector, Hipólito decía algo ayer de los presidentes, que lo saben todo. Bueno, este equipo del sector nosotros agropecuario también tenemos cree que que- lo saben todo. Pero todavía tenemos que aprender. Todavía Claro no. que sí. Al cabo de 200 años de No, independencia. y la pandemia ha creado una serie de realidades nuevas, Que cambia de el necesidades nuevas, que hay que asumirlas. Y tú no puedes creer, por ejemplo, que lo sabe todo. Y déjame decirte algo más. Donde más se está evidenciando la falta de planificación, de conocimiento, de recabar la experiencia de los demás, ¿sabe dónde está? En el principal tema que está confrontando el sector agropecuario en este momento, en el manejo de la fiebre porcina africana. Ahí se está haciendo en gran medida no solamente ignorante, sino hasta infantil en algunos casos, pretendiendo, en cierto modo, ocultar la verdad. Es como si te dijeran que negando la existencia de la fiebre porcina, controlamos la fiebre porcina. Que de eso no se hable, que no se diga, ¿cuánto fue la última vez que tú oíste hablar de qué provincia llegó la fiebre porcina? Al principio se decía 11 provincias, después se dijo 14 provincias, y más reciente 15 provincias, y se paró ahí.
porque creen que no diciéndolo paran la fiebre porcina. No, las realidades se enfrentan enfrentando la realidad. Y así como se ha manejado el coronavirus, diciendo diario, hay tanto enfermo, hay tanta prueba y hay tantos muertos, así hay que decirle al país de la fiebre porcina. Se hicieron tantas pruebas, salieron tanto positivos y hubo que matar tanto. No solamente pagamos, déjame terminar la idea, pagamos 17 millones de pesos a 15 productores. ¿Cuántos cerdos mataron? Por eso ya comienzan a surgir denuncias de corrupción, porque no se está haciendo transparente. Entonces, el tema del manejo de la fiebre porcina tiene que transparentarse más y ser más abierto y darle y asumirlo como se asume el coronavirus. Sí, pero hay algo que tú no te vas a poder ir sin decirle, y te voy a rogar que no tapes ni un chin. Porque el único que ahora mismo no tiene empleo, no necesita el gobierno, eres tú. ¿Cómo tú solucionarías el déficit alimentario con las benditas licitaciones para traer cebolla, para traer leche, todas esas cosas que faltan? ¿O declararía eso que traiga tú el que quiera? No. De hecho, tenemos el reto de que el RD Carta termina ahora en el 2024. Sí, pero te quiero decir el porqué de la pregunta. Sí. A veces hay gente que se queja y tiene razón, pero lo que pasa es que hay gente que lo quiere todo. Y cuando no lo tiene todo, entonces se queja con razón. Pero no dice, era que yo lo tenía todo. ¿Qué tú le propones a esa gente? No, el tema fundamental del campo es el financiamiento boleto. O sea, financiar más. No, pero cuando haya que importar algo. Con los déficits, con subasta o que se den de agricultura. No, con subasta, hombre, con subasta. Y eso no encarece, porque hay que dar unos cuartos a agricultura. No, es igual. Es más transparente. La subasta encarece si la ponen a encarecer. Si usted va a traer 1000 unidades de una cosa y el país necesita 1000, no hay problema, porque el que subasta sabe cuánto va a vender. Ahora, si usted trae la mitad o trae menos, entonces hay una prima. Entonces hay que subatarlo. El problema no está en La subasta lo que hay que hacer hacia abajo, no hacia arriba. No, lo que hay que usar es lo que se ha hecho. Los productores. No, que gane el que más barato. Por ejemplo, aquí, ¿a quién le dan el permiso? Cuando se daba en la Junta Agroempresarial, no sé cómo. El que más ofrezca hay que traer 1000 toneladas. Esa es la subasta que se está haciendo. Bien, pero hacerlo hacia abajo. El que más barato, menos ofrezca, ese que hay que venderle los permisos. Cosa, eso que está preguntando de subasta, en el sector agropecuario hay algo que no ocurre en los medios, y es que ustedes se conocen. El sector agropecuario se conocen todos mutuamente. Y yo pregunto, ¿qué posibilidad hay que un gobierno diga, ven acá, pollo, ven acá Carlomagno González y lo que le compraron, resuelvan el problema del pollo, quiero pollo suficiente a precios razonables? Café, Indubán, vengan aquí, resuelvan el problema de ustedes. Cacao, los Rice, ustedes son los Mayimbe del cacao. Entregarle a los productores tradicionales la solución de los problemas tradicionales. Fíjate que ya no tenemos el ajo de Constanza, la cebolla de Baní, la habichuela de San Juan. Eso desapareció. ¿Te acuerdas los problemas de cada año? Se le puede entregar a los tradicionales productores, que ustedes saben quiénes son, dice, y no me van a especular si no solucionan el problema. Ellos pueden tener suficiente patriotismo para poder ganar y permitir que yo reciba comida a un buen precio. Es que el sector agropecuario opera de manera diferente a los demás sectores. ¿Por qué? Porque hay una presencia mayoritaria de pequeños y medianos productores, Polito. Y a esos pequeños y medianos productores que tienen un peso específico en la producción agropecuaria, quien tiene que asistirlo es el gobierno, no el sector privado. No, yo pensaba que si tú llamas a Manuel Castillo y le dices, solucioname la habichuela, te la va a solucionar. Si no, trae toda la habichuela que tú quieras, pero ¿quién te la va a sembrar? No va a ser Manuel Castillo.
Pero además, por ejemplo, tú has puesto el caso del pollo. El pollo es autosuficiente más de un 95% en este país. O sea, y antes se importaba. Y el cerdo antes se importaba. ¿Hay infraestructura para el doble? O sea, para producción de pollo hay infraestructura para el doble de la producción. así Ellos se tienen ve. que regularla. Sí, hombre, pero el pollo fue Para que por no el se tema del quiebren. cerdo, ¿verdad? ¿El pollo? El pollo surgió el precio por el tema del cerdo. Sí, Claro, sí, claro. claro. Esa Es una sustituto razón. inmediato. Pero Pero que el realmente pollo era de algo- los problemas resueltos. y si hay- y el si- arroz está resuelto aquí. Claro que sí. Pollo y arroz están resueltos. Pollo, arroz, plátano, yuca, guineo, o sea, cerdo, Víveres, vamos a decir así. la carne de res somos autosuficientes más de un 96%, Brito. En huevo, aquí se come más de 200 millones de huevos al mes. Tú tienes dos sitios que tú tienes que ir. O aquí toda la semana, o Luis, que el temprano asesor del pobre Limber, que tiene demasiados problemas. Ingeniero, gracias. Gracias a ustedes, de verdad que me Tito, siento muy gracias. bien. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Desde el primer día supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo, de voluntades, de producción.